Adri, que ya sabés que No, se digo, enciende Glassman, si empezás a hablar de la edición, se Empezamos a enciende. delirar, no, nos no. agarra una especie de Bueno, delirio persecutorio. claro, pero Ayer, este seminario, Claudio, es ideal porque como no Porque, está editado por Paidós, claro. entonces sí, podríamos hacerle la contratapa nosotros. ¿Qué te parece? bueno, Este, no me está gusta. mal, no No, está no, no mal. sé, Bruno, si tuviste tiempo de ver la edición de Estaferla, Exactamente, porque sí. Rodríguez Ponte no tradujo esta clase, tradujo cuatro clases nada más. Claro, sí, sí, yo estuve buscando si había, de Rodríguez Ponte, efectivamente encontré que había solo 4, y bueno, yo trabajé con la versión de Stafford, que es generalmente la que uso en general, pero fui cotejando con la de Ardila, ¿no? Así Sí, que trabajé un poco con las dos, sí. y de hecho, bueno, he encontrado algunos puntos, algunos contrapuntos ahí que me gustaría ir señalando respecto de la traducción, Buenísimo. algunas cuestiones que me Eso parece que nos encanta. habría que. Bueno, perfecto. Ese Ya cuando contrapunto, llegado esos puntos, bueno, voy a ir marcando, bueno, algunas cuestiones que me parecen importantes que, bueno, que yo hubiera traducido de otra manera. buenísimo, Ujú. buenísimo. La verdad Bien. que es un buen ejercicio ese. Lo valoramos mucho. Que requiere tiempo Sí. también. Ese doble lectura requiere tiempo, ¿no? Un trabajo extra, pero vale la pena, ¿no? Sí, sí, no, inclusive hay algunos detalles importantes, digo. Y de todas maneras, me pareció muy, muy buena la versión, esta versión con la de Ardila y bueno, el equipo ahí Es un de equipo. traductores, pero bueno, y sigue de hecho bastante de cerca, digamos, es muy, muy, eh, muy parecida, digamos, a la versión de Staferla, digo, es casi una traducción de esa versión, digo. Claro, Pero encontré, sin embargo, algunas cuestiones ahí, contrapuntos, detalles no menores, digo, para el abordaje buenísimo. del texto. Así que bueno, ya se los voy a comentar. Esperamos un poquito más. Esperamos 3 minutos más hasta las y Ay, cuarto. y cuarto, ¿te Y parece, cuarto Tami? arrancamos. Esperamos. Dale, Bueno, dale. Yo les me voy a buscar cuento, un mate. Sí. se me ve medio mal, ¿no? Con la luz. Bueno, les cuento que encontré en esta clase que me encantó. Le escribí a Claudio porque a las 8 de la mañana el otro día que me había encantado la clase. Encontré un párrafo para después, para la parte del comentario, donde esa vieja discusión que venimos sosteniendo sobre de la contratransferencia, ¿cómo podríamos mostrar con ese argumental, con ese párrafo de Lacan, que no se trata de la contratransferencia? Así que lo tengo subrayado todo para después, para debatirlo. Ajá, buenísimo. Sí, además, bueno, es una clase en la que se hace mucho pie por lo que trabaja respecto del juego para los que trabajamos en la clínica con niños, digo porque está hoy un colega que lo extrañaba, Nicolás, este, así que está bueno también algunas cuestiones que trabaja acá. Pero bueno, estamos a la expectativa. Ahora ya, Bruno, nos dejaste picando, ¿viste? Si uno lo que leyó es lo que dice o cómo se tradujo. Está buenísimo. Y para lo que Ah, trabajamos con para contar. gente más adulta, ¿Cómo? como los que trabajamos con gente adulterada, también Sí. es totalmente pertinente, ¿no? Este, No, es el juego es. totalmente pertinente, pero hablando del La juego, pregunta pone en es, juego algo. ¿a qué estamos jugando, no? ¿A qué estamos jugando? ¿De qué la jugamos en esto, no es cierto, Bruno? Ujú. Bueno, Bruno, cuando quieras, ¿eh? Bueno, cuando les parezca empiezo nomás. Sí, Empecemos. ahora, aparte, Te viene bien porque escuchamos. tenemos 19 Bueno, presentes para la colección 19, así que eso da buena suerte. bárbaro, buenísimo. Arranco entonces.
Bueno, en general, quería empezar diciendo que es una clase que retoma varias de las cuestiones que había trabajado en la sesión anterior, la del 12 de mayo, pero desde la perspectiva puntual, como lo anuncia al final de esa sesión del 12 de mayo, de la posición del analista, ¿sí? Para lo cual va a tomar fundamentalmente la metáfora del juego y pensar la operación del análisis como un juego, ¿sí? Un juego peculiar porque, como todo juego, tiene reglas, pero bueno, se ponen en juego de una manera muy distinta a la idea general de lo que sería un juego, ¿no? Bueno, antes de empezar a puntuar esta clase, quería retomar tres cuestiones puntuales de la clase anterior que ya anuncian, digamos, algunos puntos importantes de lo que se va a trabajar en esta clase. Por un lado, una cuestión tiene que ver con el lugar del sexo, ¿sí? O sea, lo que él llama como una de las realidades fundamentales del sexo, dice, a saber, la pérdida de ese pequeño algo en que se instituye la relación más estrecha del sujeto del inconsciente con el mundo del fantasma, ¿no? Ahí ya aparece la idea de la relación del sexo como algo que implica la puesta en juego de una pérdida que se va a retomar en ese punto de articulación, ¿no? Entre sujeto del inconsciente y fantasma, ¿no? Después, otra cuestión es la del sujeto supuesto saber, dice, en tanto que es sujeto del inconsciente, dice, es decir, el sujeto supuesto saber lo que no hay que saber en ningún caso, ¿no? Me acuerdo de esto que se había conversado al final del último encuentro, donde apareció esta idea de si el inconsciente es el sujeto supuesto saber, ¿no? Que lo traía esta cuestión Daniel, y después, bueno, Claudio, vos objetabas un poco esta formulación que aparece en Lacan en algunos momentos de la vinculación del inconsciente como sujeto supuesto saber, ¿no? Bueno, esta clase, la que vamos a ver hoy, es fundamental para ver, digamos, qué lugar se le puede dar a eso, al inconsciente como sujeto supuesto saber, en qué medida podemos sostener esa afirmación y, digamos, qué lugar cobra en el juego del análisis, ¿no? Bueno, lo que aquí retomo de esta clase anterior tiene que ver con la problemática de cómo, ante eso del sujeto supuesto saber, o sea, respecto de eso, eh, de lo que no hay que saber nada de ningún modo, dice, el analista responde con una falta, ¿no? Y que esa falta está relacionada al lugar que va a ser a la problemática del sexo, ¿no? Señalo esto como algo que ya anticipa en esa sesión anterior mucho de lo fundamental que va a trabajar en la sesión en la que nos vamos a detener hoy, del 19 de mayo, ¿sí? Y después, por último, la otra cuestión que quería señalar de la clase anterior, que también va a ser retomada en esta sesión del 19 de mayo, es el estatuto del sujeto del inconsciente, ¿sí? Que justamente lo definí en esa clase, en la del 12 de mayo, como el sujeto que evita el saber del sexo, ¿no? Y se acuerdan que lo articulaba la operatoria del Offerworfen y el Offerdrängt, ¿no? Lo reprimido y lo desestimado, lo rechazado. Bueno, ahí ponía la problemática del sujeto como algo que se pone en juego en eso que se reprime, se rechaza del saber, ¿no? Bueno, esos tres puntos que van a ser retomados en esta sesión desde la perspectiva puntual de el juego del análisis, ¿no? Bueno, la sesión comienza haciendo la referencia a la problemática del juego, ¿sí? Para lo cual Lacan menciona en primer lugar el juego del amour, que vendría a ser, es el mismo juego, digamos, que aparece en el título del seminario 24, ¿sí? L'Angie qui sait de l'une c'est l'amour. Bueno, ese amour, Lacan lo menciona aquí
y enseguida lo ajusta con la idea de otro juego, que familiar para nosotros, piedra, papel o tijera, ¿no? Bueno, el juego de la MUG, ahí hay una nota en la versión de Rodríguez Ponte del Seminario 24 que explica que es un juego como del par impar, ¿no? Que tiene que ver con uno de los jugadores elige un número y en función bueno, de la combinatoria de las manos de cada uno de los números que ponen al azar cada uno de los jugadores, bueno, hay coincidencia o no coincidencia respecto de lo que enuncia quien, bueno, quien participa ahí, quien apuesta ahí en ese momento, ¿no? Bueno, el piedra, papel y tijera es interesante porque justamente son tres, ¿no? Son tres, y Lacan va a tomar este 3 del piedra, papel o tijera como metáfora justamente para los tres que están en juego, digamos, en el análisis, que son el sujeto, el saber y el sexo, ¿no? Y una forma de plantear, digamos, de que hay como una especie de relación circular donde él plantea como que sujeto y saber, o sea, se encuentran con el escollo del sexo, ¿no? Ahí hay una primera cuestión de traducción que ahí en la versión de Ardila aparece escollo, ¿sí? Dice lo siguiente, dice, el sexo es uno de sus escollos, sexo en torno al cual, escollo en torno al cual gira esa relación triple. No, habla de una relación triple, pero lo interesante es que coloca el sexo como el escollo. Bueno, ahí la palabra en francés es vité, yo traduciría más como tropiezos, me gusta más que escollos, porque da la idea de un punto de choque que, digamos, que coloca en otro lugar, pero que es un tropiezo constitutivo digamos, en la articulación misma, ¿no? Me gusta más la idea de tropiezo que escollo, para traducir eso, ¿sí? Bien. Respecto de la cuestión del inconsciente, lo que él va a plantear, un poco antes de lo que leí recién en la misma página 277 de la versión de Ardila, es que lo inconsciente es un saber cuyo sujeto persiste indeterminado en lo inconsciente. Y se pregunta, ¿quién sabe? ¿No? Entonces, aparece la idea de el saber como algo que no permite plantear una determinación del sujeto, ¿no? El saber en sí no permite plantear una determinación, el sujeto permanece indeterminado en el plano del saber, ¿sí? Yo, bueno, en función de esto inicial, quisiera ir planteando algunas cuestiones que son como algunas ideas de lectura general digamos, del desarrollo de la clase, y después voy a seguir como el movimiento más puntual, textual, digamos, del desarrollo, ¿no? de los distintos puntos que va planteando Lacan. En primer lugar, esta indeterminación del sujeto en el saber inconsciente me parece que va a ser fundamental porque en relación con esto, Lacan va a ubicar ahí al sexo como punto, digamos, de articulación entre sujeto y saber, ¿sí? Una especie de relación imperfecta al sexo, digo, porque justamente hay una relación de exclusión entre sexo y saber, ¿no? Sin embargo, no hay posibilidad de abordaje del sujeto si no es a partir del saber, ¿no? Inconsciente. El punto a mí que me parece interesante esto del lugar que da el sexo, que es en función del sexo que se puede pensar la determinación fallida del sujeto, pero sobre la base de esa indeterminación de base que vendría a ser la dimensión, ¿no? Constitutiva del saber. Y es en función de esto, ¿no? de la relación del sujeto al saber, que se puede ver justamente cómo va a plantear
digamos, la operación analítica como una forma peculiar de juego, ¿sí? Una forma muy singular de juego que implica, digamos, distinciones respecto de lo que generalmente se conoce como juego. Por un lado, es interesante porque como en todo juego hay regla, ¿no? Pero a diferencia de cualquier juego, no hay acuerdo, ¿no? No es por la vía del acuerdo. Esto del acuerdo lo lleva a plantear en definitiva que en todo juego los dos jugadores se pueden pensar más bien como uno, ¿no? Ya más adelante voy a volver a eso con mayor detalle, ¿no? No hay acuerdo, no hay repartición posible, no hay repartición posible de una ganancia en función de un bien común. Esto es interesante porque apoyándose en esta idea de juego, Lacan va a mostrar justamente que no podemos pensar a la curación como un bien común que resulta del acuerdo entre los participantes del juego del análisis, ¿no? Y de esa manera, justamente lo que va a cuestionar es cierta concepción de cura, ¿no? Que él parodia diciendo engañémonos juntos, equivoquémonos juntos, evoca de hecho esta idea de alianza con la parte sana del yo, ¿sí? Más bien hay oposición, dice él. Hay oposición, pero lo interesante es que esa oposición no se dirime entre dos jugadores, sino que el modo de tramitar la oposición es en función de un tercer jugador que es el sexo. Dice. Y es en función del lugar que da el analista a ese tercer jugador, ahí que se pone en juego las particularidades del análisis, ¿no? Esto va a llevar justamente a ubicar, a diferencia, ¿no? de la idea general del juego, de que el juego del análisis no tiene que ver con lo esperado, ¿no? Sino con lo inesperado. Y que es en función, en función de lo inesperado que va a cobrar un nuevo estatuto lo esperado. Lo inesperado en relación con la problemática de la sorpresa y de la angustia, ¿sí? Bueno, y en función de todo eso que va bosquejando, va a redefinir de esta perspectiva del juego la problemática de lo que es el deseo del analista, ¿sí? Bueno, eso es unas cuestiones introductorias generales que quería plantear respecto de cómo va decantando una idea de particularidad del juego del análisis que nada tiene que ver, digamos, con la idea general de juego que él va circunscribiendo, bueno, a lo largo de la clase, ¿sí? Bueno, paso entonces ahora a ubicar algunas cuestiones textuales, digamos, de los desarrollos de esta clase, ¿sí? Luego de haber ubicado la cuestión de la indeterminación del sujeto en el plano del saber y de la relación con el sexo como algo, bueno, que pone en juego, a partir de lo cual, digamos, se tropieza, ¿no? El sexo como eso con lo que se tropieza, va a ubicar al sujeto, ¿sí? Como eso que adquiere, dice, lo cito textualmente, su nueva certidumbre, la de encontrar su morada en la pura falla del sexo, ¿no? Eso lo planteé en la página 277 de la versión de Ardila, bueno, y es bastante similar la expresión a lo que le comentaba hace un rato de la sesión anterior, ¿sí? Ahí también hay una cuestión de traducción que se podría mencionar para tener en cuenta que cuando habla de pura falla, ahí en francés el término es défaut, se podría traducir falta también, ¿no? Pura falta del sexo, ¿no? Sería otra versión posible para traducir eso, ¿no? Bueno, luego de esto, en la página siguiente, la 278, va a plantear. El sujeto, perdón, la estructura revela, dice que la orientación de la verdad no es hacia un saber, ni siquiera a un saber por venir. Y un poco más abajo, dice, la verdad sobre el sexo está por decirse.
Bueno, esto es muy interesante porque va mostrando cómo aparece la idea de que la verdad no tiende hacia un saber, ¿no? La verdad no tiende hacia un saber, y él va a reivindicar el estatuto de contingencia de la verdad, ¿sí? De hecho, usa este mismo término de contingencia, ¿no? Y justamente, fíjense que al desacoplar la idea de que la verdad se situaría en un plano de relación de orientación hacia el saber, más adelante dice, no hay teleología en el sexo, bueno, la vincula con el sexo. O sea, es una verdad que se está por decir sobre el sexo, ¿no? O sea que desabrocha la verdad del saber y la va a articular a la problemática del sexo, dice, del sexo que está por decirse, ¿no? En función de esto, un poco retomo algo que decía hace un rato, yo, una lectura que hago de esto es que el saber inconsciente como indeterminado, bueno, no podría marcar una orientación, justamente porque es indeterminado, y que la determinación, los puntos de determinación empiezan a aparecer en relación con la falla, digamos, con que tropieza el saber inconsciente a partir de la relación con el sexo, ¿no? Ahí se configuran efectos de verdad, ¿sí? Que van justamente, que van a marcar la problemática de la determinación del sujeto, eh, digo, sobre esa indeterminación de base del saber. Voy a otra cita, página 278, dice, el sexo, en su esencia de diferencia radical, sigue intacto y se rehúsa al saber. Después va a ubicar justamente va a ubicar, bueno, esto que les comentaba hace un rato, de que no hay teleología del sexo, cuestión que parece muy próxima a este tema de la contingencia de la verdad, ¿sí? Y va a plantear, digamos, cómo el inconsciente, dice, cambia totalmente el saber, el estatuto del saber, ¿sí? Entonces, acá empieza a introducir las especificidades que implica el inconsciente respecto del estatuto del saber, ¿sí? Insiste, vuelve a insistir con este tema de que el saber del inconsciente implica la indeterminación del sujeto, ¿sí? Vuelve sobre este punto y dice que no sabemos en qué punto del significante se aloja ese sujeto presumido saber, ¿sí? Bien. Y después hay otra frase en que plantea lo siguiente. Dice, hay algo que el sujeto de ese saber no debe saber, ¿sí? Entonces, ahí hay un punto en que se articula la problemática de la relación del sujeto con el saber a partir de algo que rechaza, ¿sí? Después hay una referencia que tiene a un concurso de agregación en Francia, donde se hace una pregunta y él la toma para mostrar, digamos, lo desorientado de esta pregunta respecto del estatuto de lo que es el hombre, digamos, desde otro plano a lo que es la concepción del sujeto en psicoanálisis, ¿no? La pregunta en cuestión es, ¿el hombre puede representarse un mundo sin el hombre? Bueno, él
función de esto, lo que él va a plantear es que esa concepción, esa pregunta, ya implica una idea de sujeto como representación que justamente deja de lado el estatuto de lo que es el sujeto del inconsciente, ¿no? Y en función de esto él va a recuperar la lectura que, bueno, que ya viene haciendo del Vorstellungsrepresentans de Freud, diciendo que en realidad el sujeto es un representant de una Vorstellung, pero que esa Vorstellung es una falta, ¿no? Entonces, él va a ubicar ahí al estatuto del sujeto, el estatuto de representante de algo que falta, ¿sí? Y en función de eso va a empezar a precisar el estatuto del sujeto justamente como desecho de la representación, eso que aparece como desecho de la representación. Y esto es muy interesante porque es también el lugar que va a tomar el sujeto en análisis en función de su rechazo del sexo, ¿no? Su posición ante el saber definida por algo que rechaza en ese saber, y ahí está, podemos decir, el punto de anclaje de la relación con el sexo, ¿sí? Bueno, en función de esa crítica que va a hacer a esta pregunta en el concurso de agregación, lo que él va a decir es que hasta el advenimiento del psicoanálisis siempre se había pensado, dice, siempre se había representado al mundo sin el hombre verdadero, ¿no? Contraponiendo esta idea de que esa concepción del mundo parte de pensar que el sujeto es representación, ¿no? Y que esa es la base de la concepción del mundo. Por eso se puede formular, cierta concepción del mundo, se puede formular la pregunta de qué sería el mundo, ¿sí? ¿Qué sería el mundo sin el hombre que se lo represente? Bueno, porque digamos, esa pregunta es capciosa porque está fundada en la misma idea de que el hombre es representación, ¿no? Bueno, luego aparece este cuadrito, a ver, se los voy eh, a ver si se los puedo compartir. Son 3 redondeles en realidad, ¿no? ¿Dónde? Tamara, ¿vos me podés habilitar la función para compartir? Ahí estás, ¿eh? Ah, buenísimo, gracias. Sí, es el primero que aparece, ¿no? Después aparecen 2 cuadros más, uno y en realidad después otra versión de ese mismo. Es esto, ¿no? Fíjense, este trípode que es a partir del cual Lacan trabaja toda la clase, ¿no? Partiendo de la metáfora piedra, papel y tijera, ¿no? De ese juego, bueno, sujeto, saber, sujeto, sexo, ¿no? Saber quién sabe, la pregunta quién sabe, bueno, justamente no el sujeto, podemos decir, porque el sujeto lo coloca en el plano de la certeza de lo imposible, ¿no? Y ahí se articula con el sexo como lo imposible de saber, ¿no? Entonces, es en función de cómo se va poniendo en juego estos 3 términos que él va pensando el juego del análisis, ¿sí? Respecto de... va a decir lo siguiente en la página, esto ya 280 ahí de la versión de Ardila, dice, es así como marqué en el tablero, esto está en el primer párrafo de esa versión, dice, es así como marqué en el tablero con sus características las mismas que acabo de enunciar esos 3 polos, del saber en tanto inconsciente que tal vez sabe todo, salvo lo que lo motiva,
podemos pensar que ahí aparece la problemática de la causa, ¿no? Aludida, ¿no? Lo que motiva ese saber. Eso no se sabe, ¿no? Del sujeto que se instituye en su certidumbre de ser falta de saber, certidumbre de ser falta de saber, y de ese tercer término, que es precisamente el sexo, en la medida en que en esta esfera es rechazado al comienzo, en la medida en que es de donde surge aquello de lo que no se quiere saber nada. Es interesante porque justamente ahí va apareciendo esta dimensión fundamental que tiene el sexo como rechazado del saber en el trabajo del análisis, que va a ser a partir de la problemática de cómo se va delimitando eso de lo que no se quiere de lo que no se quiere saber nada, el sexo como aquello de lo que no se quiere saber nada. A continuación, Lacan va a proponer ahí al auditorio, dice, quieren que juguemos, ¿no? Dice, quieren que juguemos. Y después dice que no lo plantea en los términos de quieren jugar conmigo, dice porque en el análisis, no sé si dice, pone en cuestión que se trate de que sea conmigo, como analista, con quien se juegue, ¿no? Y va a decir también, y también lo que se pone en duda es que se juegue algo propiamente en análisis. ¿Se juega algo? ¿Qué? ¿Hay algo en juego en el análisis? ¿No? Bueno, planteé esa pregunta que va a ser muy interesante, voy anticipando algo de lo que va a ir ubicando después, porque justamente no se juega nada que tenga que ver con un bien común, algo que resulte del acuerdo, algo que se pueda repartir, ¿no? Algo que se pueda considerar como una ganancia de un acuerdo entre dos jugadores, sino que más bien lo que se juega es la dimensión de pérdida del sujeto como objeto. Eso es lo que se apuesta al fin y al cabo en el juego del análisis, ¿sí? Nada que resulte digamos, de un acuerdo entre dos jugadores, ¿sí? Y va a acentuar mucho esta cuestión de lo que se juega, ¿no? ¿Qué es lo que se juega en análisis? Y como contrapunto a esto, va a desarrollar algunas cuestiones respecto de la historia, ¿sí? Como aquello en que nada se juega, dice. Aquello en que nada se juega porque todo está jugado ya de antemano, ¿no? En relación con el sujeto de la historia, hay acá una referencia a la verdad marxista, ¿no? Esta idea de que cuando todo ya está jugado de antemano, nada se juega, ¿no? Es interesante, bueno, porque esto va anticipando todo lo que va a trabajar al final de la sesión, ¿sí? Respecto respecto del lugar que va a tener lo inesperado, ¿no? En el juego del análisis. Bueno, entonces vuelve sobre esta pregunta a tratar de definir qué es, o sea, en definitiva, qué es el juego entonces, ¿no? ¿Qué es el juego? Y entonces dice que en realidad el juego es algo que tiene múltiples dimensiones, ¿no? Por un lado, dice algo que tiene una extensión muy vasta, sitúa la dimensión del juego infantil, ¿sí? Pero después sitúa la dimensión de los juegos de azar, ¿sí? Y por último se refiere a la teoría de von Neumann, de la teoría de los juegos, ¿no? Y después también se va a referir a ciertos planteos de Pascal, ¿sí? Respecto de la concepción del juego y el reparto en función de las esperanzas de los jugadores, ¿sí? Bueno, entonces va a ir intentando dirimir las distintas dimensiones del juego, pero con el interés de ir precisando qué valor puede tener la noción de juego para pensar el análisis, la operación del análisis, ¿sí? Entonces, la primera cuestión que dice es que
el juego, lo propio del juego es tener una regla, ¿sí? Lo propio del juego es tener una regla, ¿sí? Iba a decir luego, una regla, esperen que lo localizo acá en la versión de Ardila, así les detallo la página, así lo pueden seguir. 280. El final de la 280. 280 está, Bruno. Exactamente, gracias. Entonces, bueno, esta idea de que, lo decía, lo propio del juego es siempre una regla, ¿sí? Aun cuando esté oculta. Dice. Una regla que excluye a manera de interdicto ese punto, que es justamente el que les designo. Al nivel de sexo como el punto de acceso imposible. En otras palabras, el punto donde lo real se define como lo imposible. El juego reduce ese círculo a la relación del sujeto con el saber. Esa relación tiene un sentido y solo puede tener uno, el de la espera. El sujeto espera su lugar en el saber. El juego siempre es el de la relación de una tensión, de un alejamiento a través del cual el sujeto se instituye a distancia de lo que existe ya en alguna parte como saber. En la página 281, al principio, ya en el cuarto renglón, va a acentuar que la pasión la pasión del juego tiene que ver con que me instituyo como sujeto que sabrá, ¿sí? Y va a plantear, a partir de lo cual va a introducir los abordajes de Pascal sobre el juego, que nada hay más contrario al riesgo que el juego. Dice, ¿por qué? ¿Cómo fundamenta esta idea de que nada hay más contrario al riesgo que el juego? Bueno, justamente con esta idea del reparto, dice, que lo esperable en el reparto, si el juego se terminara anticipadamente, el reparto implicaría que se calcule en función de las esperanzas de los jugadores, ¿no? No que cada uno retire lo que puso al comienzo, ¿no? Sino que haya digamos, un reparto en función de las esperanzas de los jugadores, ¿sí? Esa sería la manera de pensar justamente lo que está en juego, ¿no? Que es un término que aparece mucho en jeu, que aparece mucho para ir mostrando que el juego del análisis va por otro lado, ¿sí? Justamente esto es una apoyatura fuerte para mostrar que el juego del análisis no son dos jugadores que funcionan como uno, que es un poco lo que él va a sostener respecto de la concepción general del juego de von Neumann, de Pascal, podemos decir esta idea de que hay un acuerdo y por lo tanto no hay tanto una oposición entre un jugador y otro, sino un acuerdo en función de la regla del juego, ¿no? Digamos, esto que plantea Pascal de repartir en función de las esperanzas, bueno, es como una manifestación de esa idea de que lo que funda el juego es el acuerdo entre los jugadores y que al fin y al cabo se podrían pensar como uno, va a decir él, esos dos, ¿no? Porque más que oposición, dice, hay acuerdo. Bueno, después ahí va a empezar a introducir justamente la problemática de qué es, cómo pensar esto de lo que está en juego en el juego del análisis, ¿no? Apoyándose en esto. Paso entonces ya más sobre el final de la página 281. Voy a leer, ahí sí, acá hay unas cuestiones que me parecen importantes de traducción para señalar, ¿no?
que ahora les voy a comentar, ¿no? Página 281, sobre el final. Voy a leer desde casi del penúltimo párrafo, más o menos sobre la mitad del penúltimo párrafo, ¿sí? Desde ahí. Lo que en todo juego busca el jugador como persona, es siempre algo que implica esta conjunción como tal de dos sujetos. Y el verdadero elemento en juego, enjeu, del asunto, es ese jugador sujeto dividido, en la medida en que interviene allí él mismo como elemento en juego, a título de ese pequeño objeto, de ese residuo que conocemos bien nosotros los analistas, bajo la forma de ese objeto al que le di el nombre de una letra minúscula de la primera. Si hay algo que soporte toda actividad de juego, es ese algo que se produce por el encuentro del sujeto dividido en la medida en que es sujeto, con ese algo a través de lo cual el jugador se hace él mismo desecho de algo que se ha jugado en otra parte. El otra parte a todo riesgo, el otra parte desde donde ha caído del deseo de sus padres. Y precisamente ahí el punto de donde él se escabulle yendo a buscar, al contrario, esa relación de un sujeto con el saber. Bueno, en esa última oración que acabo de leer, ahí hay dos puntos que quería comentar de traducción. Ahí donde dice, se hace el mismo desecho de algo que se ha jugado en otra parte, y después dice, el otra parte a todo riesgo. A mí es medio confuso esa traducción. En francés, la expresión es ailleurs à tout risque. Ailleurs à tout risque. Yo, o sea, o acentuaría el en otra parte a todo riesgo, o acentuando un poco más esta dirección, por fuera de todo riesgo. Por fuera de todo riesgo. Porque me parece que ahí ayer, la segunda aparición del término ayer, está relacionada justamente con acentuar la exterioridad al riesgo que implica, eso que se jugó en otra parte, ¿no? Entonces yo ya traduciría por fuera de todo riesgo, o en otra parte a todo riesgo, porque ahí el ayer tiene, según considero yo, el valor de marcar una exterioridad justamente al riesgo. Entonces, bueno, esta es la primera cuestión de traducción que quería señalar, y la segunda viene a continuación en esa misma oración. Dice, bueno, el otra parte, desde donde ha caído el deseo de sus padres, y precisamente ahí, el punto de donde él se escabulle yendo a buscar, bueno, ahí eso, el punto de donde él se escabulle, en realidad, en francés ahí la expresión es le point dont il se détourne. Y hay una expresión que justamente es la que está en juego en esta frase, aunque invertida por la forma gramatical de la frase, en este caso, que es se détourner de quelque chose, ¿no? O sea, y eso habría que traducirlo como apartarse de algo, ¿no? Se détourner de quelque chose es apartarse de algo. Entonces, ¿cómo quedaría la frase si tomamos en cuenta ese giro? Bueno, de la manera siguiente. Y precisamente ahí, el punto del que se aparta, yendo a buscar, al contrario de esa relación de un sujeto con el saber. O sea, la idea de, en lugar de donde él se escabulle, que me parece que deja un poco ambigua, a mi modo de ver, la expresión, si se escabulle ahí o se escabulle en contra de algo por fuera de eso, me parece que sería más
más preciso para la traducción, acentuar justamente la idea de apartamiento, porque se trata justamente de, bueno, de ese punto del que se aparten, del que se aparten. Bueno, luego Lacan relata un ejemplo, una situación de una nena que hace como una especie de juego con el padre, donde va corriendo hacia el padre y va diciendo ya va a pasar, ya va a pasar, ya va a pasar, que culmina en ir, llegar y abrazar y darle un beso al padre, ¿no? Pero Lacan recorta esta escena porque dice que tiene todas las características de un juego, ¿no? Eh, esto, esto de la chica diciendo ya va a pasar, ya va a pasar, ya va a pasar, como una actividad lúdica, dice que implica un aislamiento del sistema en función de una regla, ¿sí? Y va a decir, bueno, que dice, bueno, regla en la que se determina la entrada y la salida del juego, ¿no? Como si en esta situación de la nena con el padre estuviera recortada la regla, algo que marca una entrada y una salida del juego, ¿sí? Y va a apoyarse en esto justamente para empezar a articular la problemática de lo que se juega, lo que se apuesta, ¿no? Lo que está en juego, en jeu, en un análisis, ¿sí? Va a tomar el relato de este juego, de esta actividad lúdica de la nena con el padre para tratar de dar cuenta justamente de lo que se juega en un análisis. Y dice, siguiendo con esa misma, refiriéndose a este mismo episodio, dice, el sujeto en lo que tiene de real y de real imposible de alcanzar, materializado, si así puedo decirlo, en eso que está en juego, ¿no? En lo que está en juego. Dice, y es eso en lo cual el juego es la forma propicia, ejemplar, aislante. Bueno, ahí hay en francés dos términos distintos, quiero ver acá cómo lo tradujeron. Aislante. Espérenme un segundito que estoy buscando. Aislante, aislante como dijiste vos. Aislante, bien. Y Aislante o después, aislable. aislable, aislante, aislable, dice, de la especificación del deseo. Ese deseo que no es otra cosa que la aparición de eso que está en juego, de ese A que es el ser del jugador, en el intervalo de un sujeto dividido entre su falta y su saber. Bueno, ahí me pareció fundamental esto de cómo va abrochando esta función del juego y cómo eso que está en juego es lo que va a poner ahí en escena, por decirlo de alguna manera, al sujeto dividido entre su falta y el saber, eh, bueno, Bruno, sí, ¿qué te parece si avanzás no mucho más? O estás como en la mitad de la sesión del seminario y ya dijiste un montón de cosas. dale, Y me parece bárbaro, sí, porque de podríamos hecho, en un momento interrumpir por acá y dejar el resto para la próxima reunión. ¿Qué te parece? Concluir el dale, me comentario. parece bárbaro. Si les parece, leo los dos parrafitos que siguen a esto que dije recién, porque me parece que terminan de abrochar esto al introducir la cuestión del fantasma y cortamos ahí y después, bueno, Cortamos en el esquema este de los dobles triángulos. ¿Qué te parece ahí? sí, ahí sería, sí, y eso bueno, con eso
después Lo seguimos vemos la la próxima. próxima. Sí. Dale. Entonces, Leo, esto ya estaría en la página 284, ¿sí? 282. 282. Estabas ¿Cómo? en la 282 de Ardila. Sí. Sí, disculpe, no, me fui me confundí por el segundo triángulo Por que el aparece. gráfico. Exactamente, sí, porque es el primer grafo, sí. Exactamente, como decís, la 282. Bueno, entonces eso del sujeto divide entre su falta y su saber, y leo esos dos parrafitos que están arriba, digamos, del cuadro. Noten que en ese juego, si la realidad es reducida a su forma de desecho del sexo, a su forma insexuada, el otro beneficio del juego es que la relación de verdad está allí solo en razón misma de la supresión de ese polo de realidad como imposible. La relación de verdad está suprimida. Puede uno preguntarse en todo sentido qué hay de la verdad de la ciencia antes de que se afirme. Puede uno preguntarse qué hay del inconsciente antes de que yo lo interprete. Y lo propio del juego es que antes de que se juegue nadie sabe qué va a salir. Ahí está la relación del juego con el fantasma. El juego es un fantasma hecho, inofensivo y conservado en su estructura. Esos comentarios son esenciales para introducir lo que deseo articular para ustedes hoy, a saber, lo que sucede con el juego del análisis. Si acaso es que, tal como parece, el análisis es un juego en la medida en que se prosigue al interior de una regla. Y de lo que se trata es de saber cómo ha de conducir ese juego el analista, para saber también cuáles son las propiedades exigibles de su posición para que la conduzca a esta operación de una manera correcta. Bueno, me interesaba eso, leer esos dos parrafitos por un lado, por la articulación del juego con el fantasma del primero de esos dos párrafos, y segundo porque ahí en la segunda parte va a anunciar todo aquello en lo cual va a insistir en toda la última parte de la clase, que es justamente cómo opera el analista en el juego del análisis. Entonces, ante estos tres términos, ¿no? Sujeto desdoblado, sujeto analizante, sujeto analista, que vamos a ver después cómo lo trabaja, saber, y el sexo. ¿Cómo opera ahí el analista ante la problemática del sexo como imposible? Bueno, si les parece, entonces conversamos de esto aparte. Buenísimo, Bruno. Escúchame, podríamos arrancar la próxima desde este párrafo, retomando este párrafo. ¿Qué te parece? Dale, Me dale. lanza, que está buenísimo. Bueno, muy buena la puntuación. Bueno, escuchemos, a ver. Bueno, muy bueno, Bruno, la verdad, abrimos al diálogo y la conversación. Vale, gracias. Eh, No sé cómo es la mecánica, levantamos la mano, hablamos directamente. Si querés, podés, digamos, si quieren pueden levantar la mano y si no, abren micrófono y después por ahí Martín. No sé, ¿vos levantaste Martín también? No, Dale, todavía no. dale. Estoy por Dale. levantar, pero estoy pensando un Bueno, poquito. entonces Sí, Daniela abre. como Daniel, debutante debería ser más prudente antes de hablar, pero como ayer estuve una hora tratando de acordarme el nombre de Robert De Niro, digo, tengo miedo de olvidarme, así que voy a dejar de lado la prudencia y voy a hablar antes de olvidarme. La verdad que te agradezco, Bruno, la puntuación, porque digamos, además de lo que ibas leyendo, me hacía pensar en cada uno de los momentos de la clínica, que de eso se trata. Y me acordaba de una paciente que hablaba del análisis, de su análisis. Y en un momento dado dice, cuando me preguntaba, ¿qué juego es el juego del análisis? ¿Qué clase de juego es? Si es un juego, ¿qué juego es? Y entonces me acordé de lo que esta mujer decía
Decía, yo ya entendí que este no es un lugar cómodo, más bien es bastante incómodo, diciendo de su análisis. Y esto lo dice después de que yo intervengo. Mi intervención no es muy importante en este caso, pero ella asocia con esta sensación de incomodidad y le agrega algo más, y de tensión. Y me hace acordar, dice ella, a un juego infantil. Quizás todos tenemos experiencia de juegos infantiles, ¿no? De esos juegos que estaban prohibidos. Y que por ahí los chicos que fuimos y los chicos de ahora, empujamos un poco esa prohibición, no sé si llamarlo transgresión. Ella el juego que cuenta es que vivía en una casa a dos aguas y solían subirse con los hermanos al techo. Y entonces recorrían con bastante peligro el caminito muy angosto que había de una punta a la otra de la casa con todo el riesgo de caerse. Mucho tiempo después le contó a la madre este juego. Era un juego que le producía la misma sensación que le produce la sesión de su análisis. Esa sensación de tensión, pero de la que no quiere dejar de jugar, ¿no? Entonces contaba ese momento de tanta tensión hasta llegar al otro lugar, hasta el final del recorrido, y era un juego que les producía a ella y a sus hermanos un nivel de excitación, de ganas de jugar, pero al mismo tiempo me hacía acordar a la frase que decía Bruno citando a Lacan, ya va a pasar, como que ella esperaba al final, pero no quería dejar de jugarlo, ¿no? Digo, pensaba, ¿el análisis tendrá que ver con algún tipo de juego así? ¿Un juego peligroso que empuja cierto límite? Porque no es cualquier juego, me preguntaba. Eso. Me gustaría tomar, me interesó mucho lo que dijo Daniel. Me, muy buena la puntuación. Yo creo que muy buena en el punto en donde subraya los momentos, los pasajes más sugestivos, más sugerentes de la clase. ¿Qué está en juego en un análisis? Una pregunta fantástica. Personalmente, puedo estar equivocado, pero personalmente creo que no hay dos jugadores. Creo que el analista no es un jugador. Creo que el analista es alguien que está presenciando, está siendo testigo. Eso me gusta más, no está presenciando, no es un espectador. Es testigo de lo que se está jugando. Yo me acuerdo que alguna vez escuché alguna idea que me pareció muy útil para el trabajo analítico, que es Clausewitz decía que antes de una batalla no solo no se va a saber quién va a ganar, obviamente. De todos modos hay algunas cosas que también me gustaría matizar, como condimentar esa idea, pero sobre todo no se sabe cuántos soldados van a morir. O sea, no se sabe qué se va a perder, no quién va a ganar, sino qué se va a perder. Porque puede ocurrir que uno de los ejércitos gane y pierda gran parte de su ejército, que es lo que se conoce como victoria pírrica. Y al principio de un análisis, de una manera absolutamente similar, equivalente, no se puede saber qué porción de goce está dispuesta a perder el analizante. No hay modo, no hay modo de saber. En realidad creo que a la manera de una batalla
se sabe al final de un análisis. Hasta dónde llegó, hasta qué porción de goce estuvo dispuesto a perder. Me ha ocurrido atender a alguien durante muchos años, la verdad que no me ha dejado, me ha dejado más bien un gusto amargo, para terminar concluyendo que no estaba dispuesta a perder nada. Pero cuando digo nada, créanme, es nada. Yo creo que lo que está en juego en un análisis es eso. Es eso. O sea, es una apuesta que no me queda claro cómo formularla. La verdad que no podría hacerlo. Pero lo que no se sabe es qué porción de goce está dispuesto a perder el analizante. Yo retomo para atrás, ¿no? En algún momento se dijo si la transferencia es igual al inconsciente. Me gustó esa pregunta, pareció también sugestiva. Y ahí me parece que quien tiene transferencia con el inconsciente es el analista. Es el analista el que le supone saber al inconsciente. Por eso está dispuesto a escuchar. Por eso está dispuesto a escuchar y tiene la convicción de que algo va a ser dicho. Eso por un lado. Respecto del saber sobre el sexo, bueno, vuelvo a repetir una frase que siempre me gustó de Mazzotta, que el neurótico no quiere saber, que no puede saber, que no hay saber sobre el sexo. Efectivamente, el muro del lenguaje a los seres parlantes nos separa de saber sobre el sexo, nos impide saber sobre el sexo. Bueno, eso. Después, por ahí con lo que digan otros, se me ocurrirá algo más. A mí me gustaría hacer una pregunta. Sí, tiene la mano levantada Diego. No veo, Le- estoy con el celu yo. Bueno, Ahora levantó la mano para dale. que quede. Le damos la palabra a Diego y después vos, ¿dale? Sí, Dale. gracias. No, justo se fue Tami, que es la que suele moderar. Dos cositas. Pensaba con respecto a la anécdota que comentaba Daniel de esta analizante, el tema del riesgo, que es algo en lo que Bruno se detuvo, ¿no? Digo, esto de jugar a trasladarse de un punto al otro del techo de esa casa de dos aguas, ¿no? Con el riesgo a caer. Pensaba en lo que se había detenido Bruno de cuando Lacan señala que en el juego como tal no estaría el verdadero riesgo, sino que el riesgo se juega en otra parte, ¿no? Digo, efectivamente hay un riesgo a caer, pero quizá no es el hecho de caerse del techo el asunto, ¿no? Sino, como dice Lacan, el riesgo que se juega en otra parte de caer como desecho del deseo del otro, ¿no? Por un lado me gustó esa cuestión del riesgo que aparecía en este juego en particular, ¿no? Del analizante. Y después pensaba, por lo que decía, retomaba Jorge, de qué está en juego, qué se pone en juego en el análisis. Me parece que cuando Lacan toma a Pascal, que lo toma en muchas ocasiones, lo toma en este seminario, sigue trabajando en el seminario 13 y ya lo viene trabajando en el seminario 2, siempre lo trae por dos cuestiones, ¿no? O lo trae por considerarlo a Pascal un precursor, un antecesor de la teoría de los juegos, por cómo Pascal permitió resolver en la época algo que no se podía resolver hasta ese momento, resolverlo de manera lógica, ¿no? Que es qué pasaba con las apuestas si el juego se interrumpía, ¿no? Algo de esto leyó Bruno ahí, puntualizó de la clase. Es decir, todos estaban de acuerdo cuando un juego terminaba, cómo se repartían las ganancias. El problema era si por alguna circunstancia, dice Pascal, el juego se interrumpe, cómo hacen los jugadores para distribuirse las apuestas, ¿no? Y como dice Lacan, no es simplemente recuperando lo apostado, sino que
Pascal aportó un cálculo de probabilidad, ¿no? En función de las probabilidades de ganancia de cada jugador, esto es lo que dice la esperanza, ¿no? En realidad es el cálculo de probabilidad de qué puede ganar, qué podía llegar a ganar cada jugador si el juego sigue avanzando, ¿no? Ese fue uno de los aportes. Pero después está en el mismo pasaje que leía Bruno, está la cuestión de la apuesta, ¿no? De la apuesta de Pascal, que Lacan también ha trabajado bastante. Y acá insiste mucho con el tema de la apuesta, ¿no? ¿Qué es lo que se juega, qué es lo que se apuesta en un análisis? Lo que yo recuerdo de lo que decía Lacan de la apuesta de Pascal en algún lado, que me parece que aplica a este contexto del juego del análisis, que Lacan decía que el que apuesta es el sujeto, pero lo que se apuesta es el objeto, ¿no? Que lo que está apostando ahí es el objeto A, ¿no? Lo que se está apostando, lo que está en juego, es el objeto A, aunque el que apuesta sea el sujeto, ¿no? Es decir, que cuando Pascal se la pregunta por la existencia de Dios, esa es su apuesta. Si bien él apuesta por la existencia de Dios, lo que está apostando en realidad es su propia existencia como objeto. Y me parece que en la clase esta se desliza un poco esa idea cuando Lacan aproxima el objeto A al ser, ¿no? Al ser del jugador. Digo, lo que se está apostando es algo que tiene que ver con el ser del sujeto, ¿no? El sujeto pensado ahí como un jugador. Y el análisis, sí es cierto que concluye con una caída no solo del sujeto supuesto saber, sino una caída del propio analizante como un desecho. Me parece que hay algo ahí para pensar de la apuesta de lo que está en juego en relación al objeto A, ¿no? Por eso lo que Bruno quería, me parece, cerrar con el tema del fantasma, que es donde reaparece de otra manera, ¿no? El A. Bueno, esos dos comentarios para seguir charlando. Muy bueno, Diego, muy interesante. Silvina, Claudio y Martín, ¿sería el orden? Sí, puede ser. Me pareció que... Sí, en ese orden. Ordena el Sí. juego también, ordena el juego. A ver si. Perfecto. Ahí salté su turno. Bárbaro. Quería preguntar, porque parece obvio, pero a mí cuando leo o cuando analizo no me gusta dar nada por obvio. Esta frase del primer párrafo de esta clase, a mí no me sale decir sesión, cuando dice, Bruno, cuando dice, lo inconsciente es un saber cuyo sujeto persiste indeterminado en lo inconsciente. Luego dice, bueno, quién sabe. ¿A qué se refiere acá con sujeto que persiste indeterminado en lo inconsciente? Porque yo las articulaciones que intenté hacer, ya sea con la disyunción entre la verdad y el saber, o ese no hay representación, digamos, o tiene que ver con el representante. Pero, ¿por qué dice indeterminado? Eso me dejó pregunta. Yo creo que eso se puede, bueno, relacionar también con lo que Lacan trabaja tempranamente respecto del inconsciente como el lugar del otro. Para pensar la determinación del sujeto es necesario que alguien tome la palabra y, bueno, aparezca toda la problemática de la enunciación. Bueno, de ahí todo lo que él empieza ubicando respecto del je, ¿no? De la primera persona, la función del shifter, como esa vía que permite pensar bueno, la posibilidad de que un sujeto emerja ahí en la vacilación de la enunciación, pero el anclaje es un hablante que tome la palabra, o sea que no es, podemos decir, yo diría, esto del saber inconsciente como saber indeterminado, la idea de una estructura sin acto, en ese sentido, o sea,
El Ok. sujeto justamente, el sujeto aparece en función de que aparece el acto de la palabra. Y eso no se puede pensar, bueno, ahí podemos pensar tempranamente la función del yo como gifter, engaño de nombrarse en el discurso, pero a su vez apertura de un acto de enunciación, donde una determinación aparezca más allá de la determinación del saber inconsciente, ¿no? Bueno, después también toda la dimensión que Lacan trabaja de la importancia que tiene ese ne expletivo, bueno, que él prefiere llamar el ne discordancial para pensar esto, que de hecho acá es interesante también porque más adelante hay dos frases que en francés aparecen con el ne expletivo, ¿no? Y en la traducción desaparece justamente porque el no expletivo, o mejor dicho, discordancial, no se traduce, pero yo lo quería mencionar porque es interesante, porque el ne discordancial en esos casos contribuye a pensar justamente la ambigüedad de la posición del sujeto en el saber, ¿no? Bueno, eso igual va a quedar para la próxima, porque no llegamos no llegué a trabajar hoy esa parte, pero esta idea bueno, del NE como justamente algo fundamental para pensar justamente cómo se determina el sujeto ante y la indeterminación del saber inconsciente. Yo creo que la clave es, bueno, la relación estructura-acto, en otros términos. Y me parece lo que Lacan privilegia en esta clase, el abordaje de Lacan es el lugar del sexo, ahí para pensar la problemática del acto donde aparezca un sujeto determinado, ¿no? Por eso, en relación con lo que decía Jorge antes, que decía, bueno, yo no creo que el analista sea un jugador, yo coincido, sí, no es un jugador. Lo que pasa es que es necesario ese lugar para que aparezca el tercer jugador, que es el sexo, ¿no? Y entonces me parece que Absolutamente. esa figura es interesante porque desmonta la idea de que no son aparentemente dos jugadores que podrían ser uno, ¿no? Que es la versión clásica del juego. La regla lo suprime porque, podemos decir, pactan un acuerdo y el acuerdo los define a uno y otro y en definitiva son uno, ¿no? Bueno, en el análisis justamente hay un segundo que no juega, pero que permite que aparezca el tercero, que es el sexo, como imposible. Por Sí, eso, y también, Bruno, disculpa que te interrumpa. Yo creo que en realidad se me ocurre, no sé, estoy por ahí. Me parece que otro jugador es la muerte. sí, podría ser otro nombre del sexo, sí, la muerte, Sí, ¿no? sí, Podría ser otro Mm, nombre, otra variante ¿no? Para lo imposible, que acá, bueno, privilegia el Totalmente. sexo, ¿por qué no la muerte también? ¿Sí? Ujú. Mm. Claudio, bueno. Bueno, muchas gracias Bruno, por el comentario, la traducción, la introducción. Eh, no, lo primero que se me ocurrió cuando dijiste que usa la metáfora del juego, Lacan, y a mí me parece que esto es más que una metáfora. Yo me acuerdo que Clausewitz, ya que nombraron a Clausewitz, comparaba el juego con la guerra y decía, bueno, no es una comparación, es más que una comparación. No hay, se puede decir que no hay ninguna diferencia porque hay un elemento que nos venía faltando que es fundamental en la guerra, que hay en el juego, que es la introducción del azar, ¿no? Hay una disparidad, una disimetría entre el atacante y el que defiende. Bueno, hace toda una serie de disquisiciones acerca de la relación entre juego y guerra. Y nosotros podríamos hacer, Lacan va a retomar eso de Clausewitz en el seminario del acto, hacia dónde vamos, para pensar la disimetría entre el uno y el otro, ¿no? Esa disimetría. Después me pareció interesante la idea del círculo, de cómo piensa él los tres polos que van circulando donde hay una dominancia circular, ¿no? Pero pareciera que en el juego del análisis los tres se reducen a dos, ¿no? Como si quedara excluido un término del juego, como si lo real, el riesgo, el peligro que citaba antes Daniel, quedara como excluido del juego y no se jugara nada. Hay algo que está enmascarado, me parece, en el juego, que hace que, por otra parte, como si hubiese una garantía de no peligro, de no riesgo. Por eso queda, me parece, enmascarado qué es lo que está jugado. Entonces, viste que dice algo así como que el sujeto del análisis está dividido entre él como jugador y él como jugado, entre
eso que juega y eso que apuesta. Y es interesante porque en algún momento pareciera que habla del sujeto como resto, ¿no? Del sujeto mismo como un resto, y después habla del resto como el objeto A, que está en la pregunta que recién se hacían sobre lo que está en juego. Bueno, acá es como Diego antes decía, lo que está en juego es el ser del sujeto. En algún momento cuando comentábamos el seminario 6 era medio Ujú. enigmático cuál era el ser del sujeto. Ahora va como, no sé, como explicitándolo. El ser del sujeto es eso que juega como real de la pérdida, lo que está en juego. Respecto de eso, me parece interesante. Perdón, Claudio, no te entendí cuando dijiste que el peligro queda excluido. ¿Podés abrirlo un cachito? Sí que no habría riesgo, no habría riesgo, porque ese real imposible en la relación entre el sujeto y el saber está excluido. Pareciera que el juego del análisis se jugaría, no digo que sea así, se jugaría entre el sujeto y el saber. Entonces pareciera ser que hay como una exclusión del riesgo, hay una exclusión de lo real en juego. Entonces habría que ver cómo eso se reintroduce en el juego del análisis. Ese real que aparecería como enmascarado, como excluido del juego, se reintroduce por la vía de quién. Yo creo que por lo que Lacan dice, por la vía del que conduce el juego. Yo no creo que se pueda pensar que el que conduce el juego no jugaría. Me parece que Sí, sí. habría que distinguir ahí entre el saber como partener, y ahí el saber es el sujeto supuesto saber, y el sujeto dividido como sujeto del inconsciente, que es el que apuesta, el que permanece indeterminado. Vos leíste antes, Bruno, cómo acá nombra la indeterminación. La nombra, no se sabe bajo qué significante está el sujeto. Está indeterminado porque no sabemos bajo qué significante de lo que se articula en el análisis está el sujeto. Es como si volviera a la pregunta que se hacía anteriormente, ¿dónde está el sujeto? Esa pregunta habla de su indeterminación. Bueno, entonces, respecto de eso, me parece que lo que vos tradujiste, quizás, me parece que es interesante ese problema. Incluso respecto de la diferencia entre transferencia e inconsciente, que me parece que en Lacan es fundamental mantenerla. Yo creo que para el análisis es fundamental mantenerla, porque el saber del inconsciente está ligado a lo que Lacan llama el trauma freudiano, el yo no sé. Esa separación entre el saber y el sujeto. Ese sujeto que vos decías recién, Bruno, que rechaza ese núcleo del sexo, está rechazado y queda como un imposible, ¿no? Imposible respecto de que el sujeto no solamente no tiene acceso a ese núcleo del sexo, no quiere saber nada de eso, y que aparte hay una relación compleja entre el saber y el sexo. Digamos que hay una exclusión entre los términos. No hay una conjunción, hay una separación de los términos, cosa que el sujeto supuesto saber reniega de eso. Cuando juega con el saber, hay una idealización de un saber que se abría del sexo, que se abría del goce y que se abría del sujeto. Digamos que la transferencia como idea, me parece, es una negación de un saber que no sabemos, que no se sabe qué se sabrá, ni cómo va a aparecer un análisis, porque eso es el juego. La idea que vos decís de la espera, lo inesperado, eso no está en el sujeto supuesto saber. El sujeto supuesto saber es una instancia que conjuga lo que no es conjugable con el descubrimiento del inconsciente. Y sin embargo, yo creo que opera como una red de contención y de garantía para que el sujeto pueda jugar sin riesgo, creyendo que no hay riesgo, con lo cual se puede largar a jugar. Y entonces, la traducción posible respecto de lo que se jugó en otra parte como caída, yo creo que es correcto decir que se jugó a puro riesgo ahí. Hay una caída real de la escena del deseo de los padres y que el sujeto en el análisis se escabulle de esa caída real, omitiendo en el juego ese real imposible que es el sexo. Si querés lo leemos de vuelta ese párrafo, pero me parece que es interesante ver cómo el sujeto viene a análisis como huyendo
escabulléndose de lo que alguna vez cayó realmente, el del deseo de los padres. Como si encontrara en esto un modo en principio, de huida, y sin embargo, como tipo en la tragedia de Edipo, ahí donde viene a huir se va a encontrar con lo que huía, ¿no? Yo creo que tiene razón acá Diego respecto de ese pasaje al acto final, tiene que ver con esa caída de la que venía huyendo, que se termina realizando en el análisis, ¿no? Encuentra en su análisis una realización, una efectuación al final de un análisis. Yo creo que está excluido también en eso real, yo creo que lo que está excluido es el pasaje al acto en el análisis. Y que lo que está sostenido como en la escena es el acting out, ¿no? En algún lugar Lacan se lo va a retomar, pero para meternos en este problema, ¿no? Yo creo que el supuesto saber opera como una red de garantías, como si alguien caminara en la cornisa, como contaba antes Daniel, y supiera que hay abajo una red que si se cae, no va a caer al vacío. Está el otro de la Hay transferencia que algo que, lo va a agarrar en sus manos. Yo tenía una paciente alguna vez que tenía un juego con el hijo, donde ella entraba a su casa y el hijo saltaba desde un ropero, sabiendo que ella le iba a agarrar en brazos, que no iba a caer al vacío, ¿no? Que estaba la madre y jugaban a eso, ¿eh? Se tiraba el pibe y la madre lo agarraba. Y me parece que el analizante cuenta con uno, ¿viste? Lo que llamábamos en un momento la confianza en el analista, ¿no? Que no va a hablar al vacío, no va a caer bueno, al hay algo vacío. interesante que bueno, me parece que estaría bueno leerlo ahora, si bien es de la parte final de la clase, porque bueno, al fin y al cabo estamos en el tema, pero me parece que viene muy a cuento justamente de lo que está diciendo vos, Claudio, que me parece que muestra bien esta función, digamos, bueno, que vos llamás ahí como de trama, de sostén del sujeto supuesto saber, y a su vez condición para que haya una ruptura y se trabaje algo de la realidad del sexo, si no, no tendría sentido, ¿no? El juego del análisis. Bueno, hay un parrafito final que me parece que, si bien lo vamos a retomar la próxima, estaría bueno leerlo porque me parece que viene bien a colación de esto que vos traés. Eh, Está en la página 284, después que presenta el segundo esquema. Sí. Dice, ahora bien, ahí es donde yace lo supremo de la astucia analítica, y solo ahí puede ser alcanzada, solamente con esta mira y en la medida en que el analista está allí absolutamente reblandecido, traducen ahí assoupli es el término francés, a mí me gusta más domado, amansado que reblandecido, me gusta más esa idea de que se podría traducir en lugar de reblandecido, como aparece ahí en la versión esta, como amansado, domado. Doblegado, dice acá. ¿Doblegado? Sí. No, en la tuya, en esta, como dice Bruno, dice reblandecido. Ah, mira. En la mía también dice doblegado. Bueno, se ve que Doblegado. son dos distintas entonces de la. Sí, Se ha también actualizado. es pensable sometido, pero sometido voluntariamente, se somete. Sí, sí, sí. Por Ah, eso a mí me gusta eso, otras variantes, domado, amansado son las que, bueno, las que yo había sugerido, pero reblandecido no me gusta nada, bueno, se ve que esa es otra versión que lo ajustó, la que tienen ustedes, Claudio. sí. Bueno, sigo entonces entonces, absolutamente, bueno, podríamos decir, doblegado, domado, amansado. Puede pasar algo de lo que constituye, propiamente hablando, la única ganancia concebible. Solamente en el punto, esto es interesante teniendo en cuenta que él plantea que no hay una ganancia como en cualquier juego, ¿no? No hay Sí. una ganancia producto del común acuerdo, ¿no? Entonces, en definitiva, ¿dónde está la ganancia? Bueno, ahí en este punto termina de abrochar eso. Eh, Solamente en el punto en donde va hasta lo máximo aquello que hace que el saber se constituya como el guardia, pero entiéndaselo en el sentido de sirviente, de ese rechazo de la realidad sexual, de esta tan íntima aidos, de este pudor radical. Es justamente en ese punto que este pudor puede traicionarse. Que esta guardia sea llevada hasta su más perfecto punto es lo que puede dejar pasar algo de una falta de guardia.
pues a esta realidad del sexo no se le supone saber. Bueno, me parecía que lo que vos decías estaba muy en dirección del planteo de este último párrafo. La idea del saber, en cierta manera, como garante del escape, ¿no? En cierto punto, pero justamente a condición de dejar pasar, de dejar pasar algo, una falta de guardia. O sea, en esa guardia pienso en esto que decía, la contextura, el sostén, bueno, dejar pasar algo de otra cosa, ¿no? Me parecía que venía a cuento de lo que vos decís. ¿Por qué no leemos de vuelta entonces ese parrafito que vos, donde aparece o fuera de riesgo o en riesgo? Porque me parece que no es lo mismo decir algo que está fuera de riesgo que algo que por fuera está en riesgo, ¿no? Donde hay un riesgo real, donde hubo alguna vez un riesgo real, ¿no? Respecto a la caída de todo eso. Eso está en la página 281 acá de la versión de Ardila que tengo yo. Sí. Es el segundo párrafo sobre el final de ese párrafo. Dice, 281, es el párrafo que empieza con una pregunta, ¿qué significa esto? ¿No? Más allá de ese sobre la última parte de ese párrafo, la última oración sería, dice. Si hay algo que... ¿Lo encontraron? Sí, Si hay, sí. si hay algo que soporte toda actividad de juego, es ese algo que se produce por el encuentro del sujeto dividido en la medida en que es sujeto con ese algo a través de lo cual el jugador se hace él mismo desecho de algo que se ha jugado en otra parte. El otra parte a todo riesgo. La otra parte desde donde ha caído del deseo de sus padres. Y precisamente ahí el punto de donde él se escabulle, bueno, eso es lo que yo suplantaba por, en lugar del punto de donde él se escabulle, el punto del que se aparta. El punto del que... Está bien eso, ¿no? El tema es si a mí me gusta lo esto de anterior escabulle. Claro. Perdón, ¿qué decías, Claudio? No, no, que me parece que Bruno, que tu objeción en la traducción estaba en el comienzo del párrafo. Claro, si eran había, dos partes. No ha habido un riesgo en otra parte, si había habido un riesgo real en otra Claro. parte. Ahí dice, no. se ha jugado en otra parte, el desecho de algo que se ha jugado en otra parte. Acá en esta traducción dice el otra parte a todo riesgo. Bueno, a mí me parece que eso había que modificarlo por el por fuera de todo riesgo. Es que a mí me parece que no, que es correcta la traducción esta, porque en otra parte fue a todo riesgo, y de ese a todo riesgo es de donde intenta escabullirse. ¿Entendés? Excluyendo en la escena analítica el tercer término y quedando solamente en juego, solamente el sujeto con el saber, y quedaría en exclusión esa caída, ese real, ese imposible del sexo. Creo que así está planteado. Por eso dice, es un fantasma inofensivo. ¿Por qué es inofensivo? Porque lo real del sexo estaría excluido. Ahora, eso excluido entra en la escena analítica por la vía del azar, de la tijé, ¿no? Nosotros le damos un lugar a eso conduciendo el juego. ¿Qué lugar tiene el azar? ¿No? Sino que haya solamente la relación entre el sujeto y una determinación donde él busca un lugar ahí para determinarse, pero queda excluido el tercer término, queda reducido a dos. Es que sin exclusión De ahí es el, perdón. De ahí intenta huir o escabullirse. Está bien. No sé si se entiende, pero me parece que está bien la idea de, hubo en otra escena un riesgo real, del cual es el producto como caído, del deseo de los padres. De ahí intenta escaparse, escabullirse o apartarse. Sí, en un juego donde como no si había fuera, como si Ignacio, fuera posible escaparse, como si hubiera posibilidad Tal de cual. escaparse de eso. Como si uno puede escapar a su destino.
Exactamente, claro, a cumplir, claro, Edipo. Miralo a al pobre su, muchacho este. a su destino de ser sexuado, ¿no? Perdón, Es está Martín esperando Perdón, para participar. voy a sacar la mano esa que está ahí, que no sé cómo se saca. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿y dónde está la ganancia? ¿Y dónde está el sujeto? Me hacía acordar, ¿y dónde está el piloto? Peliculón. Eh, bueno, me quedaron, no sé, cosas así como retumbando, medio desordenadas. Em, Respecto de los tres circulitos, me parece interesante esto de la no dominancia entre el uno y el otro. Me parece que ya hay ahí, pensándolo a partir de esta analogía, como lo llama Lacan, del piedra, papel o tijera, ya hay como una cierta relación borromea, me parece, ¿no? Entre esos tres, en los que ninguno de ellos tiene una dominancia respecto del otro. Faltaría que los anude, pero bueno. Eh, a ver, algunas cositas. Después, respecto de la pregunta de Sil, por lo indeterminado del sujeto, a mí también me quedó, no sé si Bruno en su exposición había dicho que por momentos que el saber era lo indeterminado. Yo lo leía, me preguntaba si era el saber lo indeterminado o más bien el sujeto en relación al saber que lo determina, paradójicamente, ¿no? Me parecía que era más bien esto otro. Y cómo pensarlo, a mí me gustó esto del sujeto, que acá Lacan subraya que el sujeto es el representante de la representación en tanto que falta. Porque, bueno, no sé, tendríamos que volver ahí al problema de la representación y cómo está eso eh, ocupando un lugar en la definición del sujeto, eh, que sería más bien en esta perspectiva, me parece, no sé, fracaso, escollo a la representación. Algo que estaba a punto de representarse y que se vuelve a no representar, una cosa así. Eh, lo indeterminado. Y después respecto a la discusión esta del si se juega algo en un análisis, qué se juega, eh, si hay riesgo o no hay riesgo. eh, bueno, respecto en principio lo que decía Jorge, estaba de acuerdo en algunas cosas, en otras no. Me parece que esto de que el analista no es un jugador, es un espectador eh, o un testigo, no sé si sería sostenible. Me acordaba, por ejemplo, a mí me parece que el analista juega su partida, eh, sostiene la regla, hace una apuesta. Me acordaba de la dirección de la cura, por ejemplo, cuando Lacan dice que el analista paga con su persona, y que además ahí también vuelve a la metáfora del juego. Bueno, en varios lugares dice que el análisis es un juego riesgoso, incluso en el Sintón, me acuerdo. Pero en la dirección de la cura aparece el analista ocupando el lugar, ¿no? Toma ahí el juego del bridge y dice que ocupa el lugar del muerto. Eh, no sé si eso, qué jugador sería ese, pero me parece que es un elemento fundamental del juego del análisis eh, y que juega su juego. Y por último, quería decir respecto del riesgo. Me parece que hay momentos, bueno, me quedó una pregunta pendiente cuando habla también del sujeto como entidad asexuada en relación a la falta, desexuada, perdón, yo no lo entendí, muchas otras cosas tampoco, eh, pero me parecía, por momentos da la sensación que planteara que el juego del análisis es un juego que excluye el riesgo, y por otros momentos no. Por ejemplo, ahí donde habla de la apuesta, que enmascara el riesgo, que encapucha el riesgo, eh, y pensaba, retomando los términos con los que viene pensando estas cuestiones, el estatuto del analista, del saber, del sexo, estas cuestiones de las que estamos conversando, eh, que tal vez sea función del analista como sujeto supuesto saber. Vieron que al comienzo de la clase anterior decía esto de que, bueno, el analista es el sujeto supuesto saber, pero no solo eso. Me parece que jugando a ser el sujeto supuesto saber es que eh, sostiene
su rol de jugador necesario para que el análisis comience y se sostenga. Me parece que es en esa dimensión que el riesgo queda como velado, ¿no? Me acuerdo que también Lacan decía esto de que forma parte, no sé si era muy así, ¿no? Pero forma parte del sostenimiento de la regla, que el analizante olvida que que el juego solamente se trata de palabras, pero que convendría que el analista, que no es razón suficiente para que el analista también lo olvide. Me parece que el hecho de que lo que esté ahí jugándose y la vía por la que se juega es la palabra, eso reintroduce el riesgo. Pensaba respecto a lo que decía Bruno, esto de qué lugar va a tener lo esperado y lo inesperado en el análisis. Hay un otro elemento que aparece al final de la clase, tal vez me estoy adelantando, que es el de la sorpresa, que me parece que es fundamental y que Lacan lo distingue de lo inesperado. Dice que lo inesperado es como el reverso de lo esperado. Y me parece a mí que ahí es la función del deseo del analista como máxima diferencia. Eh, no sé si lo planteé ahí como una función abierta a la sorpresa. Y me parece a mí que ahí también uno podría agregar el riesgo. Pensaba, por ejemplo, no sé, parece que estamos jugando a la generala y de repente, sorpresa, nos encontramos, decimos, estábamos jugando a, no sé, al bridge o al rugby, no sé, un efecto así de que esas cosas que pasan en un análisis, que, bueno, que no es del orden de lo inesperado, porque lo inesperado podría ser, no sé, esperaba sacar un 5 y salió un 6 o algo así, sino que de repente aparece, bueno, eso que llamamos inconsciente. Bueno, tenía algunas cositas más que había pensado, pero eso. Daniel, Sí, Martín dijo el 99% de lo que quería decir. Así que voy a ser breve. Martín, cada palabra lo suscribo, iba a decir exactamente así. Bueno, tal vez lo Esto, importante sea el 1% restante, ¿eh? ahí va, ahí va. Respecto de lo que decías, lo que decía Jorge antes, por supuesto que para que haya tres jugadores tiene que haber dos. No puede haber un jugador solo en el análisis. Para que haya tres jugadores y ese tercer jugador, dice Lacan, es la diferencia sexual, tiene que haber dos jugadores. Y la manera de jugar, bueno, Jorge mismo lo dijo, en una palabra que utiliza en posición del inconsciente, que es sometido o prestar su persona en dirección de la cura. O acá hay una frase muy linda que dice, el analista se hace el deseo del paciente también. Entonces a mí me parece que ese es un punto clave, que juegue no quiere decir que los dos jueguen a lo mismo y que los dos pongan en juego la misma apuesta. Ese no es simétrico. Pero para que haya tres tiene que haber dos, y para que haya dos tiene que haber tres. Y el analista justamente con su juego hace participar esto que tiene que quedar excluido. Y es muy importante lo de la exclusión. No hay juego sin exclusión. Pero esa exclusión es parte del juego. Esa es la paradoja. Si no se excluye algo, qué sé yo, en cualquier juego que se les ocurra, nombraron el rugby, bueno, en tal punto no se puede tocar con la mano, o en tal punto no se puede tocar con el pie, o en tal punto no se puede pasar la línea de tal manera, o que el tackle no se puede hacer de tal otra manera. Pero eso forma parte del juego. Son reglas que hacen al juego, pero que excluyen otras cuestiones. Bueno, en el análisis se liga todo lo que se le ocurra, como decía Claudio, excluye algo, el pasaje al acto. Pero invita a un acting out, es decir, a que la transferencia, como decía Lush, se despliegue como un acting out, y en la transferencia el acting out. Entonces hay cuestiones que el riesgo, por supuesto, que está en juego, el signo de que está en juego el riesgo es la angustia. Sino porque alguien se angustia mientras se desenvuelve un análisis. Porque hay un riesgo en juego permanentemente. Y ese punto es la diferencia del sexual, el sujeto toma su morada en el puro defecto del sexo, como mencionaba Bruno, ¿no? Que leía el texto. Y algo más.
Me parece que a partir de esta clase uno debería poder decir la palabra ser sin tantas precauciones, porque lo que dice Lacan, lo que Heidegger llama ser, nosotros lo llamamos sexo, textual, ¿no? Si quieren se los leo, en mi traducción dice, está hablando de la aletheia, bla, 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 y dice, es algo que para nosotros da un sentido más pleno, sino más puro incluso, a esta cuestión sobre el ser, que en Heidegger se articula y que se llama para nosotros, para nuestra experiencia de analistas, el sexo. Lo que Heidegger llama el ser, nosotros lo llamamos el sexo. Y que es esto que Jorge dijo bien, Jorge, lo dijiste muy bien, el sexo implica la muerte en ese punto. Y por supuesto la castración, la diferencia de los sexos. Eso quería decir. Bueno, Buenísimo. Está Diego levantando y Silvina nuevamente también, si es así. Adelante. Sí. Bueno, no, una cosa que me había quedado de antes y una ocurrencia que se me vino cuando hablaba Claudio. Yo no me resistí, no me pude resistir a jugar el juego de la analogía que proponía Lacan, no sé si a ustedes les pasó, pero me puse a pensar qué era qué en piedra, papel o tijera. De estos tres términos, digo, qué era la piedra, qué era el papel y qué era la tijera, respecto del saber, el sexo y el sujeto. Se me ocurría que el sexo era la piedra, por aquello de la roca viva de la castración, el saber era el papel, por este gusto por los papers, en el saber universitario, ¿no? Y que el sujeto era la tijera, porque como veíamos en el 6, el sujeto es corte, ¿no? Bueno, y la ocurrencia cinematográfica, que no es donde está el piloto, sino cuando Claudio comentaba lo del sujeto supuesto saber como una red de contención y la figura del equilibrista en la soga, me acordaba de El lado oscuro del corazón, 2, la película de Eliseo Subiela, que tiene dos partes, ¿no? La primera, más conocida y más linda en realidad, pero la segunda parte del lado oscuro del corazón, el personaje de Oliverio, el poeta, que anda buscando a la mujer que vuela, se enamora de una artista de circo, una funambulista, una mina que hacía acrobacia sobre cuerdas y caminaba sobre una cuerda floja. Entonces, como él se enamora de ella y no sabe cómo conquistarla, ella en el primer momento le propone que si él cruza la cuerda floja para llegar hasta ella, entonces ella se va a entregar a él, ¿no? Y van a tener sexo. Entonces, Oliverio intenta varias veces cruzar la cuerda y se cae una y otra vez, ¿no? Va haciendo equilibrio ahí y cuando está por llegar, ¿no? Ya va a llegar como la nena, pero se cae. Pero se cae a la red, ¿no? En determinado momento hace sacar la red de contención y se lanza hacia ella a cruzar la soga sin red. Es decir, con un verdadero riesgo de caer sin sostén, ¿no? Y es recién ahí cuando alcanza a Alicia y se produce con el riesgo el sexo. Bueno, me acordé de esa peli y la quería comentar por la imagen aparte que es una muy linda peli para ver, ambas. Fin de semana, estamos en sábado, se puede ver tranquilamente una película de la noche. Cuando Eliseo subiera, ambas son maravillosas películas para ver y para pensar estas cuestiones. Buenísimo. Silvina, vos habías levantado. Sí, yo lo único que quería comentar era que, bueno, durante gran parte, ¿no?, de esta clase está hablando, en definitiva, de la transferencia, Lacan, y que en el juego del análisis, que no hay duda en cuanto a escena
pensaba en esto del pacto, ¿no? Hay un pacto, hay un pacto. Eh, y hay una dimensión de engaño que es la transferencia, que es eso lo que hace de soporte, del lugar donde intenta escabullirse de eso que no quiere saber, ¿no? Eh, que bueno, hay una parte que vamos a ver en el encuentro próximo, que así como dice el analista de Bienal del analizante, dice, bueno, mientras que está ahí, está exactamente en el polo opuesto, aquello de lo que no quiere saber, aquello de lo que se aparta o se escabulle, ¿no? A mí me parece que sin nombrar la palabra transferencia, está haciendo alusión a ella a lo largo de toda este recorrido que hace respecto de la función del analista y de cómo ocupar el lugar. Eso. Buenísimo. Bueno, no, Dos dijo, cosas, dos cosas. Yo no sé levantar la mano en este dispositivo, así que me meto y En no, este juego. sí. No, yo me preguntaba, creo que leer y leer y debatir lo dicho, lo escrito por Freud, lo escrito y dicho por Lacan, me parece que viene al punto de que para un analista siempre debería hacer algo a indagar a qué debe someterse cuando invita a su analizante a que diga lo que se le ocurra. Porque para el analizante, entre comillas, voy a decirlo, sé que es muy entre comillas, llevo unos cuantos añitos de analizante, es fácil saber a qué debe someterse. Después puede desconocerlo, olvidarse, hacerse el boludo, desconocerlo, pero está eso, debe someterse a la regla fundamental. Para el analista no es algo así, repito, no es que sea fácil, no es fácil, no es fácil para ninguno de los dos, vamos a decir así, participantes del dispositivo analítico, pero creo que el fundamento, se me ocurre a mí, no sé a ustedes, lo valioso de este trabajo que hacemos permanentemente, de leer, debatir, indagar, es a qué debemos someternos como analistas. Yo no creo que sea fácil de responder. Creo que lo mejor es que no sea fácil de responder. Creo que siempre está bueno que quede abierto a lo que debemos buscar. Eso. Bueno, y Bruno, quería agradecerte muy enfáticamente tu puntuación. Hay muchos modos de puntuar y creo que hay un modo de puntuar, que es el que vos elegiste, si se quiere hoy, que es invitativo para el debate. Creo que me encantó la reunión de hoy, siempre son buenas las reuniones, ¿no? Pero la de hoy me resultó particularmente estimulante y yo creo que no fue ajeno a ese modo que yo se me ocurre pensar como invitativo al debate de la puntuación de Bruno. Eso. Los saludo a todos. Un Gracias, gusto Jorge. habernos Una cosa que encontrado. quería Decir en relación con lo que la objeción a la traducción, me quedé pensando eh, esto de por fuera, o sea, a todo riesgo, ¿qué valor darle a todo riesgo? En realidad a algo pasado. Sí. Bueno, Sí, lo sí. lo sigo pensando porque a mí la forma de la frase me sugiere, bueno, justamente esta idea de que algo que ya está en el pasado, en cierto punto, queda excluido el riesgo en el pasado, que el riesgo se puede poner en juego en la situación, en todo caso, en la situación analítica, retomando algo de ese pasado, pero en la medida en que ya pasó, digo, y lo pienso también en relación con esto que ubica del lugar de la historia, ¿no?
el lugar de la historia como algo ajeno a la dimensión del riesgo, dice en alguna parte. Bueno, me queda un poco ahí como eso, como Bueno, la Bruno, amenaza de castración, Bruno. el riesgo como la represión viene del futuro. Ujú. En la película que trajo recién Diego, el riesgo aparece cuando el personaje saca la red y va a cruzar la cuerda. Viene del futuro el riesgo. Totalmente, totalmente. Pero algo ha Por pasado. eso, Escúchame, algo pasó y no pasó. Algo Claro. de lo que pasó y no pasó está presente en la escena analítica. Porque si totalmente, no, pero no eso pensamos. aparece. ¿Hubo o no hubo trauma, por ejemplo? ¿Hay trauma o no hay trauma? ¿De Bueno, dónde venimos? ¿hay ¿De dónde venimos? inconsciente antes del análisis o no hay Permiso, inconsciente antes del análisis? permiso. Venimos de la Traumdeutung. ¿Entendés? Sí. Bueno, hubo sueño. ¿Hubo un deseo de los padres o no hubo un deseo de los padres? Así Claro, es. ¿Ha caído o no ha caído ese deseo? Eso caído, ¿tiene un pero lugar en la escena analítica? Yo creo que tiene lugar. Por ejemplo, el analista no es solamente sujeto supuesto saber, ¿eh? También sostiene el lugar del objeto A. Eso Ujú. que alguna vez se perdió, hay presencia del analista también. Está Ujú. velado eso. El tema es que hay algo que está enmascarado. Yo creo que hay un riesgo enmascarado, hay un imposible enmascarado, hay un real enmascarado en la misma escena que hace posible el desenmascaramiento a través del engaño, como decía Silvina, de la transferencia. La transferencia es engaño, y sin embargo es por la vía del engaño que se accede a la verdad y también algún encuentro con lo imposible. Eso habría que, bueno, no hay que decirlo todo en cada reunión, ¿no? Y no, y no hay. nos adelantamos, Bueno, pero como si fuera posible decirlo todo. por eso, pero me parece que está bien Perdón, ir paso a paso, ¿no? quería comentar que antes, bueno, ya no recuerdo quién, pero alguien mencionó de la encrucijada en la que Edipo se encontró sin saberlo, ¿sí? Por un riesgo que quisieron evitar por el oráculo sus padres, porque por eso, digamos, o el riesgo estuvo o hay que armarlo para que esté. Imposible, yo decía, pensaba en lo que Daniel subrayó, ¿no? Imposible excluirlo, el riesgo, como parte del juego. No hay, digamos, si no hay un juego que no se está jugando. A mí me parece que agradezco la puntuación tuya, Bruno. Lo mejor es que tenemos que continuarla, Continúa. porque hoy no podemos seguir más, me parece. Ya hay gente que se retiró. Y la vez que viene continuaríamos en fácil de recordar, día Capicúa, 23 del 9 del 23. Nos volvemos a encontrar, ¿les parece? Fantástico. No es el 23 lo Y además de... con el Capicúa ya tenemos suerte y ganemos. Un segundo, En algún lugar Lacan no sé dice, si está... en el análisis, el que El pierde 23 de gana. septiembre. Sí, sí. Espera un segundo. 23 de septiembre sí es lo de Melenot. Te vamos a preguntar eso, Silvina. Perdón, pero a ver, porque mucha gente va a ir, además nosotros. Pero es ¿A el dónde día que van a está ir? Melenot en Córdoba, A a Córdoba. escuchar a Melenot, a Córdoba. Y la verdad que yo no sobre Ciudad de Córdoba. quisiera Córdoba, la perderme capital de la este provincia. conversadero. ¿Qué pasó? ¿Cómo? No, se Wait. abrió algo. No. La verdad que no sé, no podemos hacerlo como Pasémoslo otro sábado, el otro sábado. al primero de Hay quinto sábado, octubre. hay 30. Yo, Hay yo, un quinto sábado Ah, 11 de no, claro, hay septiembre. 30, a hay mí me 30. encantaría Yo no puedo. estar en ¿Melenot es todo el de día? quién no puede. No, yo no puedo, pero lo de Melenot Sí, es todo sí, el día. Sí, sí, Melenot. mañana y tarde. Sí. Ajá. O sea, la verdad que no me gustaría perderme nunca me pierdo el conversadero y no me gustaría perderme más de esta clase ¿Qué que pasa el está quinto? buenísima. Si hay No quinto hay sábado, otra. ¿qué problema hay si hay quinto?
Vamos al quinto. Tamara no puede. Porque Tamara no Sí. puede, el quinto. Yo no ¿Y el, puedo. y el tercero? Puede ser Una tercero, ¿por qué actividad no? a Sí, la el que tercero. ¿Alguien no puede el tercero? Bruno, ¿Quién vos no que puede? tenés que comentar. ¿Alguien no puede? No sé. Yo puedo, el tercero, a ver, sería 20. El 16, 16. Bruno. Ah, El 16. sábado 16. 16. Total, vos lo tenés trabajadísimo, Bruno. Sí, Claro, puedo. no es que no. Si todos pueden, yo lo pido, digamos, No, es porque razonable. Es razonable. quiero estar en el No conversatorio. es razonable, es atendible. La Es transferencia atendible, es sí, atendible, sí, claro ¿no? que sí. Atendemos a la transferencia. Bruno, ¿a vos te parece bien que Sí, estás sí, a a mí cargo me de parece bien, sí? sí, yo puedo. Sí, yo 16. puedo. Si alguno no puede, Bueno, que levante la quedamos mano o hable en otro día. o lo seguimos por Perfecto. WhatsApp, pero Bueno, en muchas principio gracias. quedamos para el tercer sábado Para el 16 de 16. Para el septiembre. 16. Bueno, Perfecto. después lo ponemos por Bueno, muchas escrito igual. gracias. Habría que Por poner Gracias, este por Bruno. escrito. Excelente hasta la luego, Gracias, hasta luego. puntuación. Bruno. Muchas Gracias. gracias. Habría que Gracias, aclarar Bruno. que va a ser el tercero esta vez, ¿eh? Habría Gracias, Sí, Bruno. habría que Muy aclararlo. buena. Sí, que sí, sí, recordarnos a salió en todos el que va a ser el Facebook. tercero, no el cuarto, es así, ¿no? O el quinto. ¿Sí? Lo aclaramos después por Muchas WhatsApp, gracias. por Sí, Facebook. por todos lados. Sí. ¿Sí? Perdón, Por todos Por lados. Instagram. el WhatsApp. Ah, Daniel, escribí en el chat tu número, si así Tamara te agrega. ¿Puede ser? Sí, como Dale. En el Dale. chat. Bueno, hola Fer. Bueno, no, chau a todos. Gracias, gracias a todos. Gracias, Gracias, Bruno. Bruno. Muchas gracias, Bruno. Gracias, Bruno. Se fue Bruno, así que hablemos mal de Bueno. Bruno ahora. No está. Muy buena la Ya reunión. Muy no buena cerremos, reunión. que estamos esperando el número de Daniel. Así ¿Daniel se Tamara fue? lo agrega en el grupo. No, está, ahí está. ¿Lo copias, Tamara? Sí, sí, ahí va, ahí va. ¿Qué haces? ¿Una captura de pantalla? ¿Qué haces? Y lo anota. Yo llamé por las dudas, lo anoto igual. Daniel, estás puteado, así que estás hablando en silencio. Ya lo tengo, igualmente tenemos una Bien. colega en común, cualquier cosa le pido a Claudia, pero ya te registré. No, ya lo anotaste. Si no, si querés sonrío para que me saques una foto. Ya está, ya está. Bueno, che, un abrazo. Hasta la próxima. ¿eh? Gracias, Bueno, buen muchas fin de, Muy buena hasta la reunión. próxima, beso. Buena Abrazo. reunión. Gracias.